Hoy estaremos hablando del desarrollo de los niños, de los bebés, del infante, del ser humano y utilizaré un lenguaje más práctico para que podamos comprenderlo, no tan académico. Cuando el bebé nace, quiero que sigan mi narrativa, cuando el bebé nace tiene ese primer tacto con el mundo externo. Empieza a oler, empieza a ver, empieza a tocar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Lo sensorial. Sus sensores, tocar, oler, ver, escuchar, son los estímulos que debemos reforzar para que el niño pueda ir adaptándolo y comprendiendo que él es una unidad, ¿cierto? Y que es él quien está escuchando, que es él quien está viendo. Por eso cuando la madre amamanta al bebé, llega un momento en el que se tiene que desligar porque el bebé va a creer y va a pensar que la mamá y él son uno. Y ese proceso que también se llama como un proceso de castración, ese proceso de separación, de ruptura, de hacerle entender al bebé que era sujeto, es un sujeto, pero sujeto a la madre porque era quien lo alimentaba, es quien lo cuida, es quien lo protege. Debe haber esa separación porque esa individualidad es la que le va a proporcionar al niño construirse como persona y poder enfrentar el mundo y la realidad. En este orden de ideas debemos de comprender que este proceso no tiene una fecha límite, o sea, pueden existir teorías que te digan es que al año tu niño debe dejar de estar tomando teta, debe estar hablando y debe estar caminando, pero en realidad se puede presentar de forma distinta en tu hijo, en tu hermano, en tu compañero o en el que cuidas. Por eso es importante no demandar de parte del psicólogo o tú como psicólogo apresurarte a sacar un diagnóstico donde tú digas, es que él no interactúa con las demás personas, es autista. No, es que él le hace daño a las demás personas y no asimila que está generándole un malestar al otro, es psicópata, no tiene conciencia de la realidad. No podemos apresurarnos a dar un diagnóstico porque aún no se ha estructurado la personalidad ni este sujeto se ha individualizado como para hablar de una estructura psicótica, neurótica, esquizofrénica. ¿Qué debemos de hacer? Acompañarlos en esa exploración del mundo. Él está explorando el mundo, está conociéndolo y poco a poco nosotros debemos de estar con ellos. También cuando se desliga de la madre, porque no podemos ser sobreprotectores. Los padres sobreprotectores son los que no permiten que su hijo conozca el mundo, conozca la realidad. Es que se puede caer, es que no le va a gustar la sopa, es que ese tipo de música no, o sea, tenemos que dejar que el niño explore, sienta, vea y entienda que lo que está a su alrededor es una realidad y que él hace parte de esa realidad siendo un individuo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se desarrolla el lenguaje en estos niños? El lenguaje es una forma de expresión y le permite al bebé, al niño, indagar. Cuando el niño empieza a interactuar con el lenguaje, llega una etapa en la que él nos empieza a decir ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el niño está explorando su cuerpo y ya le dimos a conocer que el hombre tiene pene, entonces él llega y se toca el pene y dice pipí. O se toca el ano. ¿Y qué es lo que está haciendo? Explorando su cuerpo, explorando su unidad, sabiendo quién es él. Y nosotros no nos podemos escandalizar porque una niña nos diga, ay mami, mi vagina, y se toque. Claro, uno dirá, se está masturbando, pero en realidad en su mente eso aún no existe. Lo que está haciendo es explorando su cuerpo y nosotros debemos de acompañarlos, no impedirles que exploren su cuerpo, no impedirles que exploren el mundo y mucho menos impedirles el adquirir conocimiento. Por eso llega un momento en el que el niño o la niña, pues el bebé, el infante, empieza a preguntar, papi, ¿por qué? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Y por qué tienes que ganar dinero? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Y a veces los padres o los hermanos tienden a ser más pocos tolerantes. Es que usted pregunta mucho, no es que este niño está con una preguntadera, deje de estar preguntando tanto. Cuando lo que está pasando en ese niño en realidad es que está recopilando información para que como tú y yo al día de hoy podamos decir, bueno, entiendo un poco la realidad, porque incluso nosotros hay cosas que todavía no sabemos. Entonces debemos de acompañar a nuestros hijos y no ser sobreprotectores, impidiéndole que explore. A veces decimos, es que mi hijo es muy dañino.
coge un juguete y lo destruye, pero a veces lo que está generando en él es esa curiosidad de cómo funciona un carrito que se le jala la cuerda y él arranca. ¿Sí me hago entender? Entonces es ser comprensivos y es acompañar a nuestros hijos en el paso de la exploración del mundo y no exigir de parte de ellos todo ya, sino que vamos poco a poco. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y compártelo.